Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en dos relatos bíblicos que, la verdad, tienen una fuerza increíble. Las historias de Ruth y de Esther. Muy buenas. Los materiales que tenemos para analizar, bueno, exploran estas figuras no solo como personas, ¿no? Sino también como portadoras de un simbolismo muy, muy profundo. Un simbolismo que, según estos textos, resuena todavía hoy. Efectivamente. Y la idea es precisamente esa, ¿no? Sacar las ideas clave que nos ofrecen estos análisis. Vamos a ver cómo enfocan las historias para, digamos, ilustrar la relación entre Dios y las personas. Ajá. Y también esa perspectiva que presentan sobre, bueno, posibles anticipos de eventos futuros. Pondremos sobre la mesa conceptos como la redención, la lealtad, sobre todo en momentos de crisis, tal como los describen. Situación, bueno, paradójica, ¿no? Hambruna en Belén, que significa casa del pan. Sí, es llamativo eso. Y ahí tenemos a Noemi y a Ruth enfrentando pérdidas terribles. Es interesante cómo estos escritos comparan esa desposesión inicial con la condición humana después de perder el Edén, ¿sabes? Es un punto de partida muy potente, sí. Pero de esa dificultad, de esa pérdida, emerge algo increíble. La lealtad de Ruth. Una lealtad inquebrantable hacia Noemi. Totalmente. Y su encuentro con Boz, cuando está espigando para buscar sustento. Bueno, eso se convierte en el eje central del relato, al menos tal como se interpreta aquí. Y Voz, claro, no se le presenta simplemente como un tipo generoso y ya está. Se le identifica con una figura muy específica, el pariente redentor. A ver, expliquemos un poco qué significa esto en el contexto de estos textos. Clar, el Goel, en hebreo, era un familiar cercano que tenía el derecho y a veces incluso la obligación de, digamos, rescatar la tierra si se había perdido. Y no solo la tierra, ¿no? No, también preservar el linaje familiar casándose con la viuda si no había hijos, por ejemplo. Era una figura de protección y restauración familiar. Vale. Y aquí es donde el análisis simbólico, pues, coge mucha fuerza. Estos estudios ven en Voz una representación, como un tipo, lo llaman, de Cristo. Un tipo, como un modelo o una prefiguración. Exacto. Argumentan que su acto de redención, el terrenal, el de Ruth y la tierra, refleja una redención espiritual mucho mayor. La de Dios con la humanidad, entiendo. Eso es, la de un Dios que, por amor, elige hacerse pariente, o sea, humano, para rescatarnos de nuestra, bueno, de nuestra pobreza espiritual, digamos. Ya. E incluso resaltan detalles como la cortesía de Boaz, su trato amable con Ruth y los segadores. Lo ven como un rasgo que apoya esta lectura. O sea que contrasta con visiones quizá más distantes o severas de Dios. Justo, presentan un redentor cercano, compasivo. Pero la cosa no era tan sencilla, ¿verdad? Porque había otro pariente que tenía, pues, más derecho que vos. Correcto. El capítulo 4 de Ruth lo narra muy bien. Boaz va a la puerta de la ciudad, que era como el juzgado de la época, ¿no? El lugar donde se resolvían estas cosas. Ajá, en lugar público. Exacto. Y allí plantea la situación ante este otro pariente, el que era más cercano. Y la interpretación que ofrecen nuestros materiales es, bueno, es audaz. ¿En qué sentido? Pues ven en este pariente anónimo, que al final renuncia a su derecho porque complicaría su propia herencia, Que no quería líos, vamos. básicamente. Pues ven en él un símbolo de la reclamación que Satanás haría sobre la humanidad. Anda. ¿Y se apoyan en algún texto para eso? Sí, mencionan pasajes como Job 1, donde Satanás se presenta ante Dios, o Mateo 4, las tentaciones, incluso Judas 1, que habla de la disputa por el cuerpo de Moisés. La idea es que Satanás reclama derechos sobre lo que Dios creó. Ya, ya. O sea que la redención de voz en la puerta de la ciudad. Se lee como un anticipo del juicio donde Cristo triunfa, donde redime a la humanidad frente a esas reclamaciones. Es una lectura muy simbólica, claro. Fascinante, desde luego. Y esa tensión, ¿no?, entre la lealtad, la redención y las fuerzas que se oponen, nos lleva bastante bien a Esther, creo yo. Sí, totalmente. Cambiamos de escenario, pero hay ecos. Tenemos a Esther, una joven judía en Persia, en el exilio, digamos, que por circunstancias, bueno, extraordinarias, acaba siendo reina. Una posición de poder increíble, pero también muy vulnerable, como se verá. Exacto, porque aparece una amenaza muy concreta, con nombre y apellidos, Amán. Amán. Los textos lo describen como, bueno, la personificación del orgullo, de la sed de poder,
de la arrogancia. Y exige que todo el mundo se incline ante él, ¿no? Sí, exige reverencia. Y aquí choca con Mardoqueo, que es pariente de Esther y una figura clave también, ¿Por qué choca con él? porque Mardoqueo se niega a inclinarse. Su lealtad, según se interpreta, es exclusiva para Dios. No rinde culto a un hombre, por muy poderoso que sea. Vale. Y esto, claro, desata el odio de Amán. Un odio que no se queda en Mardoqueo, sino que se extiende a todo su pueblo. Y ahí surge el plan genocida contra los judíos. Terrible. ¿Y los análisis que estamos viendo, qué dicen de Amán? ¿También le ven un simbolismo? Por sí y muy directo. Trazan un paralelismo claro entre Amán y la figura de Satanás. Ah, sí. ¿En qué se basan? Citan pasajes como Ezequiel 28 o Isaías 14 que hablan de un ser angelical caído, lleno de orgullo, que desea ser adorado como Dios y que se opone a él y a su pueblo. ¿Ven en la ambición de Amán y su odio hacia los fieles un reflejo de eso? Entiendo. Entonces, la negativa de Mardoqueo a inclinarse no es solo un acto personal. Se eleva a símbolo, ¿sí? Un símbolo de la fidelidad a Dios frente a las presiones del poder terrenal que exige una adoración indebida. Y en medio de toda esta crisis, con un decreto de exterminio ya firmado, Esther se encuentra en una encrucijada tremenda. Totalmente, porque ella podría intentar pasar desapercibida, ¿no? Ocultar su identidad judía. Pero Mardoqueo le envía un mensaje que es, bueno, es historia, El famoso «¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?». ese mismo. Un llamado a la responsabilidad, a usar su posición para interceder. Y es un riesgo enorme para ella. Claro, porque presentarse ante el rey sin ser llamada, Podía significar la muerte inmediata. Era la ley persa. pero lo hace. Lo hace. Y ese acto de valentía, de arriesgar su propia vida por su pueblo, es visto como el punto de inflexión. Es lo que, al final, lleva a la liberación de los judíos, a la caída de Amán y a la institución de la fiesta de Purim. Impresionante la historia. Ahora, conectemos esto con las interpretaciones más, digamos, proféticas que mencionan los materiales. Se habla a menudo de la figura femenina como símbolo de la iglesia, ¿verdad? Sí, es una imagen recurrente en la Biblia, por ejemplo en Apocalipsis 12, la mujer vestida del sol, que representa al pueblo fiel de Dios a lo largo de la historia. Vale, ¿y cómo aplican eso a Esther? Bueno, bajo esa óptica, el complot de Amán contra los judíos en Persia se interpreta como, Otra vez la idea de tipo o modelo. exacto, un modelo o anticipo de lo que estos escritos describen como la persecución final de Satanás, una persecución dirigida específicamente contra el remanente fiel. El remanente. Sí, se refieren a aquellos que en los tiempos finales, según esta visión, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Se apoyan en textos como Apocalipsis 12:17 o Apocalipsis 13:15, que hablan de un conflicto final centrado en la adoración y la obediencia a Dios. Y mencionas que algunas fuentes específicas, como las de Ellen G. White, hacen una conexión directa. Sí, algunos comentarios atribuidos a ella vinculan explícitamente la crisis de Esther y sobre todo la cuestión de la lealtad a Dios frente a decretos humanos como el de Amán, con futuras controversias sobre la ley de Dios, en particular el mandamiento del sábado, según su interpretación. Ven un paralelismo en la presión por conformarse a leyes que consideran contrarias a la voluntad divina. Entiendo. Es una lectura que proyecta estas historias hacia un escenario futuro de conflicto. Así es. Pero, y esto es importante, de la misma manera que la intervención valiente de Esther, guiada por Dios según creen, trajo salvación en su momento, Ajá. estos textos subrayan que también hay una promesa de liberación final para los fieles, incluso si tienen que pasar por dificultades, por lo que llaman el tiempo de angustia. O sea que a pesar del panorama sombrío de persecución que describen, el mensaje final es de esperanza. Esa es la perspectiva que ofrecen, sí. Se afirma la intervención divina y la seguridad de una liberación definitiva para aquellos que permanezcan leales. Muy bien. Pues si tuviéramos que recapitular un poco las ideas centrales que hemos sacado de estos análisis. Pues mira, Tendríamos a Ruth y Esther como ejemplos, ¿no? De fe, de lealtad en circunstancias muy, muy adversas. exacto. Modelos de confianza en Dios y de acción valiente cuando es necesario. Y luego, las interpretaciones que se nos ofrecen les dan una carga simbólica muy potente. Boef, como esa figura del Redentor, casi un tipo de Cristo. Sí, el pariente redentor que actúa por amor. Amán, por otro lado, como el antagonista que, bueno, evoca directamente a Satanás en su orgullo y su oposición al pueblo de Dios. El adversario, sí. Y todo esto enmarcado en una visión que conecta estos relatos antiguos con, bueno, con lo que interpretan como eventos finales, la lucha entre el bien y el mal, y siempre con esa promesa de una intervención divina al final.
Exacto. Son historias que, desde esta perspectiva, no solo narran el pasado, sino que también apuntan hacia el futuro y hablan de principios eternos. Lo que nos deja quizá con una reflexión interesante para darle vueltas. A ver. ¿De qué manera pueden resonar hoy? O sea, los ecos de esas lealtades antiguas, de esos conflictos que describen las fuentes, ¿cómo los vemos o no los vemos en medio de las presiones, los dilemas, los desafíos de nuestro propio tiempo? Es una buena pregunta para quedarse pensando, sí. ¿Qué significa hoy ser leal? ¿A qué o a quién? ¿Y cómo se manifiestan esas fuerzas opositoras de nuestro contexto? Da para pensar, desde luego.